los medios de comunicación, las redes sociales, son un entorno que podemos decir bastante tóxico. Hay mucha toxicidad, mucho odio, muchos unos contra los otros, pero en tu mundo especialmente desde la época de Garibaldi es un grupo de seres humanos con pasados distintos, deseos distintos, ambiciones distintas. ¿Cómo se lidiaba con esas diferencias de temperamentos, de ambiciones en un grupo que viajaba y que estaba junto tanto tiempo? Pues bueno, obviamente todos teníamos, en el momento en el que estuvimos en Garibaldi, teníamos Ujú. todos una meta común, digamos, y era el ser parte de este grupo. Lo estábamos disfrutando muchísimo. Éramos adolescentes o saliendo de la adolescencia y volviéndonos famosos. Realmente, pues creo que lo que nos mantuvo, digamos, unidos en esa etapa fue que teníamos, por ejemplo, los mismos hobbies, éramos muy Mm. deportistas todos, llegábamos a algún lugar donde había playa y bueno, era irnos a nadar y a esquiar entonces como que fuimos haciendo un grupo que teníamos ciertas cosas en común. Sí había diferencias en, por ejemplo, eh, eh, hacíamos bromas de que a Víctor y Katia les encantaba irse a, a todo lo que era cultural, los museos, se iban a visitar museos, ¿no? Y Charlie y Pili les encantaban las discotecas, entonces ellos eran de irse en la noche de fiesta. Javier y yo nos encantaba la comida, entonces nos encantaba ir a descubrir, digamos, en los países la gastronomía, la comida. Entonces, como que cada uno habíamos hecho como nuestros grupitos también, pero al final de cuentas fue una etapa muy linda. Es difícil, sí, los temperamentos, a veces, pues sí, teníamos pleitos como cualquier persona, Ujú. pero al final de cuentas, bueno, teníamos que hablar y que arreglarlos porque, como bien dices, la convivencia pues era casi diaria, entonces teníamos que arreglar nuestros problemas y los conflictos que pudieran haber existido. Ujú. Eso fue en la época de la adolescencia. ¿Cómo hoy Patricia Manterola lidia con compañeros un tanto tóxicos, falsos, con egos muy grandes? ¿Cómo lo haces hoy con toda tu experiencia y toda tu trayectoria? Pues mira, yo siempre he dicho que si tú eres luz, la emanas y Mm, la contagias. mm, Si tú eres un espejo y te vuelves un espejo con el odio y con el ego, pues vas a entrar en conflicto, ¿no? Yo siento que si tú trabajas en ti, en mantenerte tú en paz, independientemente del conflicto que existe externo, pues te va a traspasar, o sea, no hay manera de que esa luz se apague. Y la verdad es que todos los seres humanos tenemos el control de lo que pasa internamente en nosotros y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. mm. Entonces, si una persona, yo siempre hago el ejemplo, si una persona, por ejemplo, sales de tu casa y se voltea y te insulta y tú te mantienes en luz y estás en paz y en tranquilidad, vas a pensar automáticamente va a venir una compasión y vas a decir, ¿qué estará pasando a esta persona? ¿Qué le habrá pasado en su casa para que insulte, no? Entonces a lo mejor tú te acercarás a decirle, ¿hay algo que te pueda ayudar? ¿Cómo necesitas un abrazo? Aquí estoy para ti, ¿sí sabes? Si tú sales de tu casa y alguien te insulta y tú te la crees y te la tomas personal, pues le vas a insultar de regreso y vas a Claro, crear un conflicto y a lo mejor hasta los golpes llegan, ¿no? claro. No lo sé, pero no depende de ti lo que los demás hagan. Depende de ti lo que tú hagas y cómo reaccionas ante lo que los demás hagan. Entonces, por eso siempre y últimamente, pues en todos los trabajos que hago y todo es, independientemente de lo como los demás vivan su vida, si tú te mantienes en paz y en luz, es más, hasta puedes hacer que los demás sean un espejo hacia ti y empiecen ese ego o ese enojo o ese odio, pues empezarlo a transformar de alguna manera. No necesariamente tiene que ser tu misión de vida, porque no, pero me ha pasado muchas veces Ujú. que se contagia y se contagia la paz y se contagia el amor y se contagia la buena onda. Y es lo único que tú puedes hacer básicamente.
Qué poderoso ese mensaje, Patti, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por la energía de las otras personas, sobre todo cuando es negativa, es cuando sale lo peor de nosotros. Y hay que Totalmente. mantener la cabeza fría, ¿no? Y no olvidarlo, eso que acabas de decir, de que cuando alguien nos trata mal, ver qué le pasa, de qué forma le puedo ayudar. Debe estar teniendo un mal día, puede haber perdido a un familiar. Es tantas cosas que nos pueden estar pasando y eso de mantenernos nosotros en la luz, aunque también tenemos nuestros momentos de sombra, pero qué fuerte, qué importante eso. Y sobre todo cuando vienen esos momentos también, que todos los tenemos, que te dejas llevar por el ego-mente o por la circunstancia que ocurrió, es importante tener herramientas que te ayudan a regresar lo antes posible a tu centro y a tu Ujú, espacio de luz y de tu espacio de paz, ¿no? O sea, todos estamos todos viviendo en un cuerpo físico con una ego-mente, pero cuando tienes herramientas como la meditación, la respiración, en fin, que te ayudan a pasar ese momento lo más pronto posible, ¿no? ujú. Sin tener tantas consecuencias negativas para tu vida o para la vida de los demás, ¿no? Sí.